Buen día, buenos días. Es un privilegio estar de nuevo con todos vosotros. Como sabéis, estamos en los 40 días, dentro del periodo de los 40 días, después de la resurrección de Jesús. Sabéis que Él se apareció durante 40 días a los discípulos para enseñarles acerca del reino de Dios. Y yo me imagino que estos encuentros debieron de ser muy especiales, pues eran los últimos. Y hoy vamos a comentar uno de ellos. Y os invito a abrir vuestras Biblias, lo vamos a leer, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21. Y vamos a leer desde el versículo 15. Juan capítulo 21, versículo 15. Dice así: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: Sígueme. Esta historia tiene lugar en el mar de Tiberias o mar de Galilea, en el mismo paraje donde Jesús llamó a sus discípulos a dejar las redes para que le siguieran. La conversación que Jesús mantiene con Pedro es en presencia de otros 6 discípulos y está en el contexto de lo que para el evangelista Juan sería la tercera aparición de Jesús después de haber resucitado. Fijaros en el mismo capítulo, versículo 1. Vamos a leer unos versículos más. Versículo 1, capítulo 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo a sus compañeros: Voy a pescar. Ellos le dijeron: Vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: No. Él les dijo: Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. La historia se repite de nuevo. Después de estar faenando toda la noche sin pescar absolutamente nada, Jesús se manifiesta a sus discípulos con un milagro, una pesca abundante, de la misma manera que lo hizo cuando los llamó a que dejaran las redes. Juan, el discípulo amado, fue el único que reconoció enseguida que era Jesús quien estaba en la orilla. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se echó al mar y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces. Sigue diciendo el texto: Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: Venid y comed. Y después de haber comido,
Jesús dirigió su atención a Pedro y le preguntó en presencia de todos lo siguiente: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Por qué Jesús hizo esta pregunta? ¿Y por qué la hizo de forma comparativa? ¿Me amas más que estos? Estaban los otros 6 compañeros allí. ¿Es que acaso Jesús estaba sugiriendo que el amor es una competición para ver quién es el que más ama? Hay un sonido interesante, ¿no? Pero si no os distrae a vosotros, yo no me distraigo. Ahora está perfecto. Ahora está perfecto. ¿Me amas más que estos? Imaginaros que hoy domingo os reunís toda la familia. Y vais y preguntáis a uno de ellos: ¿me amas más que estos? ¿Qué pensarían los otros? Lo cierto es que la intención de Jesús, al hacer esta pregunta, que además repite en 3 ocasiones, no era la de comparar o la de hacer distinción entre los discípulos, sino la de confrontar a Simón Pedro, confrontarlo consigo mismo y hacerlo delante de sus compañeros para llevarlo a una nueva situación. Con esta pregunta Jesús estaba dando a Pedro la oportunidad de restaurar por completo la consecuencia de su triple negación. ¿Os acordáis? Las consecuencias de su triple negación con una triple afirmación. Tenía el propósito de cerrar una herida para abrir un nuevo camino. Seguro que tenéis en mente la historia del gallo, ¿no? Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Mateo 26. Os leo unos versículos. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos diciendo: «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: «También éste estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento: «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: «Verdaderamente tú eres de ellos, porque aun tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre». Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. Es cierto que después de haber negado conocer a Jesús por 3 veces consecutivas, mintiendo, jurando y blasfemando, es cierto que Pedro lloró amargamente. Pero este llanto amargo tal vez no fue suficiente para sanar por completo las consecuencias que su triple negación habían creado y que afectaba en esencia todo lo que Simón Pedro era. Recordar que cuando estaban juntos en la última cena, Jesús le dijo a todos los discípulos estas palabras: «Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas». A lo que, si recordáis, Pedro, sin dudarlo, dijo delante de todos los demás discípulos que estaban allí: «Aunque todos estos se escandalicen de ti», yo me imagino que estaría con el dedo haciendo así, «aunque todos estos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré». Simón Pedro, el líder fuerte, el hombre seguro y firme, que estaba dispuesto a morir con su maestro, falló, fracasó, no cumplió con su palabra.
Negó a su maestro por 3 veces, tal y como Jesús le había dicho que ocurriría. Sin duda, su amor propio y seguridad personal debieron quedar profundamente afectadas, y yo diría que su liderazgo también. Este encuentro en el mar de Galilea, esta tercera aparición, en el mismo lugar donde Simón Pedro fue llamado a convertirse en pescador de hombres, es ahora un lugar de restauración. Algo que Pedro necesitaba, pero también lo necesitaban los otros discípulos que se encontraban sentados alrededor del fuego. Las palabras de lealtad que Pedro había pronunciado la noche del arresto de Jesús y su posterior triple negación era algo que todos sabían y seguro que comentaban entre ellos. Así que este desayuno se convirtió, si me lo permitís decir de esta manera, en lo que hoy llamaríamos una terapia de grupo. La misión que estos hombres debían de llevar a cabo no sería posible sin la restauración necesaria, sin el restablecimiento del liderazgo, la confianza y la unidad entre ellos. Y esto nos da a entender que sin estas cualidades no es posible llevar a cabo ninguna misión con garantías de éxito. Liderazgo, confianza y unidad. Y es por ello que con toda intencionalidad hemos de trabajar en guardar la unidad y no permitir que nada la desquebraje. Jesús abordó con sus discípulos en torno a un desayuno una situación que podía haber puesto en riesgo la misión que él quería que llevaran a término. Moraleja: no dejemos nunca nada en el tintero sin resolver. Por pequeño que creamos que es, pues la Biblia nos recuerda que un poco de levadura leuda toda la masa. Si tienes algo contra alguien o crees que alguien lo tiene contra ti, no lo dejes pasar. Busca la forma de solucionarlo. Si tienes alguna herida abierta, no dejes que ésta se infecte. Si os fijáis en el texto, la manera en que Jesús se dirige a Pedro es sin reproche, solo con perdón, con un deseo sincero de restauración completa. Y es que hay una gran diferencia entre reproche y perdón. Y voy a citar a un autor que me gusta mucho, Bronzato. Él dice lo siguiente: el reproche hace presente una falta. El perdón la aleja hasta hacerla desaparecer. Con el reproche se echa en cara una culpa que pertenece al pasado y se la hace actual. Con el perdón se pone ante nuestros ojos el futuro, nuestras posibilidades y no nuestras faltas. El reproche termina por replegar a un individuo sobre sí mismo, sobre su pecado. Con el perdón salimos de la jaula que nos encierra. El reproche a menudo es estéril y nos obliga a mirar hacia atrás, mientras que el perdón nos capacita para mirar adelante. Y esto es precisamente lo que Jesús hace con Pedro: ayudarle a mirar hacia adelante, a no quedarse atrapado en el pasado, en su falta, en su error, en su triple negación, en su orgullo. Pero esto es también lo que hace Jesús y ha hecho y quiere seguir haciendo con cada uno de nosotros. Jesús no te mira con reproche, ni te trata señalando tus faltas. Su perdón, nos dice la Biblia, que es completo, es sincero. Entierra nuestros pecados en lo profundo del mar y se olvida de ellos. El perdón, además de saldar una cuenta con el pasado, hay algo más importante: nos abre una cuenta para el futuro.
Hermanos, si queremos fomentar relaciones saludables en el entorno de nuestra familia, de nuestro trabajo, de esta congregación, no usemos nunca el reproche, sino el perdón. Si queremos agarrar el futuro que tenemos por delante, dejemos que Jesús nos restaure por completo. Yo no sé si tienes alguna herida en tu vida, o algo que perdonar, o algo por lo que pedir perdón. No dejes que lo pequeño o lo muy grande arruine tu futuro. Sea cual sea nuestra falta, nuestra situación, no lo dudemos. Dios, Jesús, quiere restablecernos por completo. No hay nada, absolutamente nada, que Jesús no pueda curar o perdonar. No hay nada de nosotros que le pueda sorprender. Absolutamente nada. La buena noticia es que Pedro no solamente fue restaurado, sino que además fue confirmado en aquel desayuno como el pastor de sus ovejas. Vamos a recordar la historia. Pedro negó en 3 ocasiones a Jesús. Por tanto, era preciso que reafirmara por 3 veces nuevamente su lealtad. Y el tema central de estas 3 preguntas es el mismo, el amor. ¿Me amas? Por 3 veces, ¿me amas? Jesús insiste en el amor como la motivación y el requisito básico para el servicio cristiano. Y esto me enseña, me habla, me dice que si Jesús no es el centro de nuestro amor, es decir, el centro de nuestra vida, el eje donde toda nuestra actividad gira, nuestro servicio, aunque sea loable, perderá su sentido. Con sus 3 preguntas, Jesús quería saber una cosa. Quería saber si Pedro sostendría de nuevo que le amaba más que el resto de sus compañeros. Pero Pedro aprendió la lección más difícil. ¿Sabéis cuál? La humildad. Aprendió que la fuerza no mana de nosotros, sino que se encuentra en Jesús. Él es nuestra fuerza. Mirad, antes de que hubiera cantado el gallo y sin dudarlo hubiera dicho, sí, yo te amo más que todos estos. Ya lo dijo, aunque estos te fallen, yo no te voy a fallar. Sin embargo, ahora su respuesta es distinta, es diferente. No está centrada en él mismo, no está centrada en su fuerza, en su autoseguridad, sino que la centra en Jesús. Dice, sí, Señor, tú sabes que te amo, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo. ¿Veis la diferencia? Pedro había comprendido que su lealtad no estaba basada en su propia seguridad, porque todos fallamos, todos vamos a fallar. No está basada su lealtad en su propia fuerza, sino en el amor sincero, puro y genuino que Jesús tenía por él. Como diría después el apóstol Juan, que estaba allí sentado en ese desayuno, presenciando toda la escena, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No soy yo, es Él. Nuestra lealtad, nuestro servicio al Señor, es posible no porque yo lo haga posible, sino porque Dios me amó primero. Me amó, me llamó, me escogió. Responder afirmativamente a la pregunta de Jesús, ¿me amas?, implica vivir el amor de Dios, no hay otra manera. Sigue diciendo Juan, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua,
sino de hecho y en verdad. El amor no son solo palabras, no son buenas intenciones. Un amor verdadero conlleva responsabilidad y se expresa siempre en un compromiso con lo que Jesús llama sus ovejas, en una verdadera preocupación y cuidado de ellas. Yo creo que podemos afirmar que amamos a Jesús amando sus ovejas, o dicho de otra manera, amando a nuestro prójimo. Y precisamente la misión de la Iglesia y la de cada uno de nosotros es sin duda la causa del amor. Y no lo digo yo, lo dijo Jesús mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende todo, toda la ley y todos los profetas. Así de simple es el Evangelio. En 3 ocasiones le dijo a Pedro: si me amas, pastorea y apacienta mis ovejas. Y es importante notar que no se trata de mis ovejas, sino de sus ovejas. Pastorea mis ovejas, dice Jesús. Y es que a veces nos creemos en propiedad de todo, cuando deberíamos de entender que tan solo somos mayordomos de lo que por gracia Dios nos ha dado. ¿Y qué es lo que se espera de un mayordomo? Que sea hallado fiel, que use bien lo que ha recibido. Sé fiel en lo poco y en lo mucho te pondré. Deberíamos de recordar cada mañana, cuando nos levantamos y nos miramos al espejo, que la vida misma no nos pertenece, sino que nos ha sido dada por gracia. Cada día es un regalo de Dios, es un don que nos ha confiado y que hemos de usar bien, teniendo cuidado de lo suyo. Deberíamos de recordar que la familia es un regalo que Dios me ha dado, mi esposa, mis hijos. Y nosotros somos mayordomos. No es mío, es suyo. En la primera pregunta le pide a Pedro que apaciente sus corderos, haciendo referencia a los más pequeños del rebaño. Los corderos son los pequeñitos, los bebés, haciendo referencia a los más vulnerables. Y es que Jesús siempre tuvo una atención especial por aquellos que estaban marginados, por los más desfavorecidos, por los indefensos, aquellos que son incapaces de alimentarse por sí mismos. Y Jesús le pide a Pedro que cuide de ellos y que los alimente. Porque sin alimento no es posible la subsistencia y tampoco el crecimiento. Y hermanos, ahora me salgo un poco del texto, pero me lleva a pensar que en la vida espiritual, en la vida cristiana, en tu propio progreso y crecimiento, la vida espiritual no entiende de dietas. Así que podemos comer de todo. Esto es una gran noticia. Estamos todo el día preocupados de qué comer o no comer para guardar la línea, pero sin embargo, en la vida espiritual no hemos de hacer dieta. De hecho, el apóstol Pablo recomienda en los Corintios que comamos alimento sólido, porque la leche es para los niños, para los inmaduros. ¿Cómo te estás alimentando? ¿Estás en dieta espiritual? ¿O estás creciendo en el Señor? ¿Qué haces para cultivar tu vida? Yo os animo a que os comáis un chuletón de 500 gramos espiritual, que dejemos el biberón. Mirad, la segunda y tercera pregunta hacen referencia a las ovejas. Pastorea y apacienta mis ovejas. Se refiere a las adultas. En el fondo le está pidiendo a Pedro un cuidado de todo el rebaño, sin hacer distinción
de ninguna de las ovejas. Apacienta mis ovejas está en tiempo presente y con esto está indicando la continuación de una acción que ya se ha iniciado, que de hecho Jesús mismo inició y que llega hasta nosotros. Es decir, la misión que nos toca llevar a cabo es la misma que Jesús inició y cada generación ha de llevarla a término. Hoy nosotros somos los responsables de sus ovejas, nosotros. Y en esta conversación, la figura del buen pastor, Salmo 23, que como sabéis Jesús mismo representa, está en el fondo de esta alegoría que está usando. La figura de un pastor que lleva a sus ovejas a delicados pastos. No cualquier pasto, a delicados pastos, que les da el descanso que necesitan, que las guía por el camino, que las protege y que incluso está dispuesto a dar su vida por ellas. Jesús le estaba encomendando a Pedro una cosa, que siguiera su mismo ejemplo. Y con esta comisión nos está diciendo a nosotros también que nuestro llamado es seguir los pasos del buen pastor, es decir, ser cada día más semejantes a Él. Este es nuestro reto, ser cada día más semejantes a Él. Pedro respondió por 3 veces sí. Confirmó su amor y lealtad, ya no desde su fuerza personal y desde su propia capacidad, desde su propia seguridad, sino la confianza de que Dios lo sabía todo acerca de él y lo amaba tal y como era, con sus defectos, imperfecciones y su negación incluida. Antes de que el famoso gallo cantara, Jesús profetizó que lo negaría 3 veces, pero Pedro no aceptó aquellas palabras. Más aún replicó que estaba dispuesto a morir por él si fuera necesario. Ahora de nuevo, en esta aparición, Jesús profetiza que ciertamente iba a tener que dar su vida por él y sus ovejas. Le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos, haciendo referencia a la cruz, y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Sígueme. Este fue el reto de Jesús. Y Pedro lo asumió en aquel desayuno y delante de sus compañeros con todas sus consecuencias. Como sabemos por la tradición y escritos de los padres de la Iglesia primitiva, Pedro murió crucificado en Roma, siendo emperador Nerón en torno al año 64. Y uno de los primeros padres de la Iglesia, Orígenes, en uno de sus comentarios dice que Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo, pues no se consideraba digno de morir de la misma forma en que lo hizo su maestro. Concluyendo, Pedro fue llamado al ministerio después de una pesca milagrosa, acordaros, y después de otra fue restaurado. Él había perdido su oficio por su negación al lado de un fuego, y es al lado de unas brasas de otro fuego que lo recupera. Simón Pedro fue restaurado por completo, recobró su primer amor en el mismo lugar donde fue llamado por Jesús, y allí fue confirmado como el pastor del rebaño. Y cumplió su misión, dando gloria a Dios con su vida y con su muerte. A veces hemos de volver al sitio de nuestro primer amor para recordar con claridad aquel llamado que Jesús te hizo, que nos hizo a cada uno de nosotros. Personalmente,
Esta historia me enseña que todos podemos tropezar, que aunque nos creamos fuertes y seguros, podemos fallar. Y seguramente todos aquí hemos fallado más de una vez y seguiremos fallando. La negación puede tomar muchas formas. En el caso de Pedro fue brusca, con juramento, con blasfemias. Pero la negación puede tomar formas diversas. Puede ser tanto por acción como por inacción, por no hacer nada. Pero ¿sabéis cuál es el milagro? Y si os quedáis con algo, quedaros con lo que voy a decir ahora. El milagro es que Jesús viene allí donde estamos, en medio de nuestra realidad, de nuestra pesca fallida. Acordaros, Pedro estaba allí pescando y no pescaba nada. Y antes de pedirnos absolutamente nada, nos sorprende con una pesca abundante, con una generosidad que no reclama nada a cambio. Y por si aún es poco, nos prepara un almuerzo y nos invita a compartirlo para estar con Él. Y es en medio de estar en este almuerzo con Él que Él quiere restaurarnos. Este es el milagro. Dios no está esperando nada de ti para actuar. Él actúa primero. Ciertamente, yo no sé cuál es vuestra situación, pero Jesús quiere restaurarnos por completo, como individuos, como iglesia, como movimiento, como lo que queráis. Porque quiere llevarnos al máximo de nuestra plenitud en la vida. A que dejemos atrás lo que nos limita. Sin aquella aparición, Pedro no hubiera sido el mismo. Hubiera estado limitado, atrapado por su pasado. Jesús nos quiere invitar a todos a agarrar el futuro que tenemos por delante, a andar el camino que Él abre ante nosotros, a que vivamos de nuevo el frescor de nuestro primer amor, de cuando Él nos llamó por primera vez. Él quiere que comprendamos que nuestra seguridad y nuestro futuro no se basan nunca en nuestra fuerza y en nuestra capacidad, sino que se basa en el amor que Él tiene por cada uno de nosotros, por ti y por mí, tal y como somos, porque a Dios no lo podemos engañar. Un amor que nos provee del alimento que necesitamos, otra cosa es que lo comamos, del cuidado que precisamos, un amor que nos guía, que nos protege, que está dispuesto a dar la vida, como así lo hizo por cada uno de nosotros. Y este es el testimonio, sigue diciendo Juan, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y estas palabras que vienen ahora son importantes de escuchar. El que tiene al Hijo tiene la vida, yo diría en mayúsculas. El que no tiene al Hijo de Dios vive, pero no tiene la vida. La historia termina con una simple palabra: sígueme. Una llamada personal a la que cada uno de nosotros hemos de responder. Una llamada tal vez al perdón, a la sanación de nuestras heridas, a una restauración completa. Sin duda una llamada al futuro, a la vida, una llamada a seguir sus pasos, a seguir su misión, a seguir anclados en su amor. En definitiva, ser cada día más como Él. Jesús te llama a que cada día seas más como Él. Sígueme. Pedro lo hizo. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Que el Señor os bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque es cierto que tú vienes allí donde estamos, tal y como nos encontramos, en nuestra pesca fallida, en nuestros errores, en nuestra negación, y nos preparas una pesca abundante, nos das con generosidad, nos preparas un almuerzo porque quieres estar con nosotros. Gracias porque
Tu amor es el que nos da la seguridad para confirmar lo que tú has creado en cada uno de nosotros y el llamado que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a ser estos pastores de tus ovejas, que con el mismo amor que tú nos has tenido podamos transmitirlo a los demás y continuar la misión que tú comenzaste. Gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado y por tu provisión para nuestras vidas. En tu nombre te damos las gracias. Amén.